la lista de otros ruidos que podemos encontrar en la auscultación cardíaca. No se olviden que primero uno se dedica a describir los ruidos cardíacos normales. Una vez que agota los ruidos cardíacos normales, describiendo las tres características, uno empieza a buscar otros ruidos cardíacos anormales, como signos. Entonces ya hemos descrito la cuestión de los soplos, hemos visto las características acústicas, todo lo que uno tiene que precisar en relación a los soplos. Hemos visto también la clasificación, cómo se clasifican sistólicos, diastólicos. En cada una de las patologías, ¿verdad? Los continuos, aquí nos quedamos. La intensidad, que lo estudió perfectamente bien en 1953, si no me equivoco, el doctor Levin. También dijimos que algunos soplos se ocultan mejor con la campana, otros mejor con el diafragma. El timbre también ya lo definimos, importantísimo, porque eso es parte de la semiología del soplo, describir la intensidad, la localización, el epicentro, el timbre, importantísimo. También vimos algunas posturas, cómo pueden cambiar la intensidad de los soplos y estas dos posiciones. Vamos a continuar. Esto es parte de la fisiopatología. Lo traje acá para mostrarle, es que esto que dice el doctor Zarco, muy interesante, cómo la turbulencia es uno de los mecanismos más importantes dentro de la fisiopatología de los soplos. Y fíjense acá que esta turbulencia puede darse por aumento de la corriente a través de las válvulas normales o anormales. Esta corriente de sangre puede ser anterógrada, es decir, hacia adelante a través de una válvula estenosada, típicamente cuando hay una estenosis de la válvula aórtica o de la válvula pulmonar, o sea, estenosis de las válvulas sigmoideas. Pero también puede ser esta corriente retrógrada, como ocurre en defectos congénitos. Y también un soplo se puede originar, fíjense ustedes, cuando se rompe una cuerda tendinosa. Acuérdense de los músculos papilares, que son 2 en el ventrículo izquierdo y 3 en el ventrículo derecho. Cuando se rompe una cuerda tendinosa, eso provoca un ruido importante. Habitualmente esto ocurre en un infarto agudo de miocardio cuando se necrosa el músculo papilar y las cuerdas tendinosas quedan al aire. Esto provoca un ruido. Entonces ahora continuamos con otro ruido anormal que yo voy a encontrar en algunas patologías. El chasquido de apertura. El chasquido de apertura es un ruido anormal de alta tonalidad. Por lo tanto, yo lo voy a ocultar mejor con la membrana. Es de duración breve. Y la patología la más frecuente en producir chasquido de apertura es la estenosis mitral. Por eso se llama chasquido de apertura mitral. Es un ruido seco que aparece precozmente en la diástole y típicamente ocurre en la estenosis mitral. La otra patología que produce chasquido es el prolapso de la válvula mitral. Esta es una anormalidad congénita más frecuente en las mujeres y puede estar asociada en el síndrome de Marfan. O sea, los pacientes o las pacientes que nacen con síndrome de Marfan pueden
nacer con prolapso de la válvula mitral. ¿Cuál es la diferencia del chasquido de apertura entre la estenosis mitral y el prolapso de la válvula de la estenosis mitral y el prolapso de la válvula mitral? Es que en el síndrome de Marfan, en el prolapso de la válvula mitral, ocurre en la primera fase de la sístole. En cambio, el chasquido de apertura mitral aparece, como dice acá, precozmente en la diástole. Entonces, es un ruido breve y de alta tonalidad. Se presenta por apertura de una válvula auriculoventricular gruesa y estenótica. Por eso es que es frecuente en la estenosis de la válvula mitral. Ocurre después del segundo ruido, como si estuviera apresurando con su chasquido. O sea, ocurre, como dice ahí, después del segundo ruido cardíaco, al comienzo de la diástole, precozmente. Si ocurre medial al ápex y en el borde paraesternal izquierdo, indica estenosis mitral. Si es muy intenso, puede irradiarse al ápex y al área pulmonar. Otro ruido anormal que yo voy a encontrar en la ocultación cardíaca, fundamentalmente, es decir, el frote pericárdico es un signo cardinal, un signo que lo voy a detectar cuando hay una pericarditis aguda. Es un ruido también áspero, rudo y soplante. ¿Dónde lo voy a ocultar mejor el frote pericárdico? En la base, en el mesocardio y en el ápex. Son ruidos producidos por el roce de la capa visceral y parietal del pericardio. ¿Qué médico fue el que describió por primera vez, y lo describió muy bien, el frote pericárdico? El doctor Collin. Se ocultan superficialmente. Interesante es que estos ruidos varían con la posición y la fase expiratoria. Si usted quiere ocultar mejor un frote pericárdico, lo tiene que poner al paciente en posición genupectoral, inclinado hacia adelante y apoyando firmemente la membrana del estetoscopio. Como está en esa imagen muy ilustrativa, con el cuerpo inclinado hacia adelante, es audible en el 85% de los casos, es el signo más importante de una pericarditis aguda. Se oculta con el diafragma del estetoscopio en el borde inferior paraesternal izquierdo, entre el segundo y tercer espacio intercostal. Al final de la expiración, con el paciente inclinado hacia adelante, es decir, se le indica al paciente que inspire, que expire, y justo en el momento de la expiración yo lo voy a ocultar mejor. Desaparece al suspender la respiración. Muy interesante. Lo otro importante del frote pericárdico es que es inconstante. Usted lo puede escuchar en la mañana y en la tarde ya no lo escucha. Eso es lo desventajoso del frote pericárdico. Yo recuerdo en el hospital Gumucio, cuando escuchábamos un frote pericárdico, le decía a mis estudiantes, a mis internos, ocúltenlo ahora porque a lo mejor mañana no lo van a encontrar, y muchas veces sucedía así. No hay que confundirse el frote pericárdico con el frote pleural. Cuando veamos frote pleural vamos a hacer la diferencia, porque los dos ruidos se deben a un ruido que se genera al frotar las pleuras o las hojas pericárdicas. El NOC pericárdico, muy interesante es esto, es un ruido de llenado rápido por descompresión de una aurícula hipertensiva a través de una válvula auriculoventricular sin estenosis en un ventrículo que está rígido. ¿Cuál es la enfermedad característica que produce NOC pericárdico? La pericarditis constrictiva. La causa más frecuente de pericarditis constrictiva es la tuberculosis. Hay enfermos que tuberculosa. Esta pericarditis tuberculosa puede evolucionar a derrame pericárdico, a taponamiento cardíaco
y ese taponamiento cardíaco lo puede matar al enfermo en cuestión de horas o días. Depende si es un taponamiento, un derrame pericárdico masivo, o sea, se va llenando el pericardio de líquido porque resuma líquido el bacilo de Koch inflama mucho a las hojas pericárdicas. Entonces el taponamiento cardíaco puede producirse en horas o días. Pero resulta que hay otros enfermos que progresan a la cronicidad y a esto se llama la pericarditis constrictiva. Es decir, el pericardio, después de inflamarse, se vuelve como una coraza. Se vuelve duro ese pericardio. Y entonces el corazón se encuentra como encapsulado por una hoja pericárdica dura. Entonces hay dificultad para el llenado. No se pueden llenar las cámaras cardíacas. La sangre no puede pasar de las aurículas a los ventrículos. Cuando veamos pericarditis constrictiva en semiología pulmonar, ahí vamos a redundar más. Entonces, es típico el NOC pericárdico en la pericarditis constrictiva. Cuando uno mira a un enfermo con pericarditis constrictiva, es un paciente como que estuviera en insuficiencia cardíaca, porque tiene irritación yugular, tiene hepatomegalia y tiene edema de miembros inferiores. Y muchos pacientes llegan a internarse con esas características y uno dice, es una insuficiencia cardíaca derecha. Claro, pero ¿cuál es la causa? No es primariamente cardíaca, es secundaria a un problema pulmonar. Y finalmente el otro ruido agregado a la ocultación cardíaca es el plop bimixomatoso. Les decía que el mixoma es el tumor más frecuente que afecta al corazón, encontrado en el corazón, y se ubica fundamentalmente en la aurícula izquierda. En mis más de 20 años de médico, bueno, ejerciendo la especialidad de la cardiología, yo he visto un solo caso de mixoma de aurícula izquierda. El mixoma de aurícula izquierda remeda una estenosis de la aorta mitral. Es un tumor benigno que en el momento de la sístole obstruye el orificio auriculoventricular y auscultatoriamente es decir, al moverse el mixoma, el tumor, produce un chasquido de apertura mitral. O sea, clínicamente simula una estenosis de la aorta mitral. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es difícil hacerlo en forma clínica, porque cabalmente se da igual más frecuente en mujeres, y el diagnóstico se hace por ecocardiografía. La única forma de saber, de hacer el diagnóstico exacto, es por ecografía cardíaca. ¿Y cuál es el tratamiento? Extirparlo. O sea, hay que hacer una cirugía abierta cardíaca y sacar el tumor. Y como es benigno, se acaba el problema con el enfermo. Entonces, estos son los ruidos cardíacos que uno tiene que ir a buscar. Repito, y ojalá que lo entiendan, los síntomas los relata el enfermo, los signos los busca el médico. Por eso es que no podemos a veces llegar al diagnóstico los médicos, porque nos confiamos, pensamos que el diagnóstico va a ser suficiente con los síntomas que me diga el enfermo. No. Usted tiene que ir a buscar signos. Es difícil hacer diagnóstico con solo el síntoma. Un paciente que viene con un dolor en el pecho, yo no puedo decir que eso es un infarto agudo de miocardio, porque ese dolor en el pecho puede ser una neumonía, puede ser un problema de mama si es mujer, puede ser un problema de pericarditis, de pleuresía, de pleuritis, ¿no ve? Una disección de aorta, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax. Entonces, el síntoma más el signo que yo voy y busco, en este caso estoy buscando a través de mi fonendoscopio, y también
también puedo buscar a través de la inspección, la palpación, la percusión. En el caso de semiología cardíaca, la percusión tiene muy poca validez, es decir, no nos brinda mucha información del corazón. Solo cuando el corazón está grande yo voy a pesquisar un aumento de la matidez en mayor área en el pecho, pero más allá no nos sirve para nada. Entonces, en semiología cardiovascular, la inspección, la palpación y la ocultación son los tres métodos que nos van a orientar, nos van a permitir reconocer algún signo anormal para que cuando yo lo sume al síntoma haga una presunción diagnóstica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, doctor. O sea que está muy claro entonces. Doctor, ¿cómo se escucha casi el sonido de un chasquido? O sea, si vos nunca has escuchado un chasquido, o sea, el momento en que escuches un chasquido, eso se te va a grabar en tu disco duro, ¿no es verdad? Entonces, mal yo puedo, no sé cómo, o sea, tenés que saber que es un ruido rudo. Los soplos también son rudos, ¿eh? Pero el chasquido es rudo, es breve y solo se escucha generalmente en dos patologías: en la estenosis de la aura mitral y en el prolapso de la aura mitral. Pero lo cierto es que es un ruido. O sea, me imagino que, ¿cómo te llamas vos? Ángel, Ángel. ¿Has ocultado tu corazón vos o no? ¿Ah? no he ocultado. ¿Y de tu corteja? Tampoco he ocultado en algunas personas, pero que es nada más los ruidos normales que se escuchan. O sea, tenés que ocultar, digamos. Primero tenés que grabarte, educar a tu oído cómo se escuchan los ruidos cardíacos normales, para que cuando escuches algo que sale de la normalidad, te tiene que llamar la atención. Entonces vos tenés que preguntarte, ¿será un soplo? ¿Será un chasquido? Chasquido es muy difícil, ¿no? Porque se encuentra solo en esas dos patologías. Entonces, soplo inclusive es más frecuente, obviamente es más frecuente porque inclusive en personas normales hay soplos que se llaman los soplos inocentes, que no indican cardiopatías estructurales y no hay nada anormal. Pero la pregunta que me haces, ¿cómo se escucha? Obviamente no te la puedo responder. Es decir, no es que no te la pueda responder, sino que no me vas a entender bien hasta que no ocultes un chasquido y digas, ah, ya doctor, ahora entiendo lo que es un chasquido y un ruido cardíaco normal, digamos, ¿no? Hay que escucharlo. Por eso es que a uno no se le borra nunca. Cuando uno lo oculta, lo ve, lo siente, lo palpa, ¿no es verdad? Como quien dice, solamente cuando uno lo sufre, lo puede describir, ¿no es verdad? Ese es el asunto. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna otra pregunta? ¿Avanzamos entonces? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ok. Sí. ¿Alguien quería preguntar? Ya, vamos a continuar entonces. Hoy vamos a revisar dos patologías que cursan con soplos. ¿Cuál es la intención de describir estas patologías? Al año en Medicina Interna 1, en el módulo de cardiología, ya la vamos a describir en su totalidad, la patología. Hoy solamente voy a hacer un relato clínico fundamentalmente del examen físico, o sea, ¿qué es lo que yo voy a ir a buscar cuando yo sospecho cada una de estas enfermedades? Y voy a partir de una pregunta, a ver si más o menos están ubicados. El corazón tiene 3 capas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas capas? Esos tejidos. Pericardio, miocardio y endocardio. Exactamente. Eso es pregunta de colegio, ¿no, verdad? ¿Cuántas cámaras tiene el corazón? 4 cámaras. Dos arriba que se llaman las aurículas y 2 abajo que se llaman ventrículos. ¿Está bien eso? ¿Ah? Sí. ¿Cómo que sí? Tan aplanado. No es así. ¿Quién ha dicho que las aurículas están arriba de los ventrículos? Eso es esquemático para aprender, eso es de colegio. ¿Acaso las aurículas están arriba de los ventrículos? ¿Quién ha dicho eso? Está mal, no es así. Eso es para enseñar. Yo pongo arriba las aurículas y abajo los ventrículos. Eso es para enseñar. No está así en la realidad. Entonces, el corazón tiene endocardio, miocardio y pericardio. Tiene un sistema eléctrico, ¿no es verdad? Que este sistema eléctrico los invito a que este fin de semana lo lean, porque en la próxima clase vamos a empezar, vamos a terminar esta parte y luego vamos a empezar con electrocardiografía básica. Entonces, si no leen el sistema eléctrico, van a estar perdidos cuando avancemos en electrocardiografía. Y luego el corazón también tiene una irrigación, ¿no? Tiene arterias que lo nutren de sangre, que se llaman las arterias coronarias, que también me las van a leer. ¿No ven? Y finalmente el corazón recibe una inervación por el sistema nervioso, ¿verdad? Inervación por el sistema nervioso central y autónomo. ¿Por qué creen que late por el corazón? Es por la estimulación nerviosa. Entonces, la pregunta es, cuando se enferma el miocardio, ¿cómo se expresa clínicamente? Cuando está enfermo el miocardio, ¿cómo se expresa clínicamente? Cuando se enferma el pericardio, ¿cómo se expresa clínicamente? Y cuando se enferma el endocardio, ¿cómo se expresa clínicamente? Porque cuando usted va y busca un signo cardiovascular, lo encuentra ya. Es un NOC pericárdico. Entonces usted se hace la pregunta, ¿qué capa está enferma del corazón? O sea, cuando usted va y busca el signo, tiene que también saber ese signo qué expresa, o sea, qué parte del corazón está enfermo.
Cuando un enfermo tiene tos, yo digo, ¿qué parte del sistema respiratorio está enfermo para que tenga tos? Si un paciente tiene estridor, si un paciente tiene tiraje, si un paciente tiene cornaje, ¿qué estructura es la que está enferma? ¿Qué me está expresando ese signo? A eso me voy. Entonces, en esta clase yo voy a describir dos patologías que se manifiestan con soplo. Voy a describir no con lujo de detalle, sino fundamentalmente signos semiológicos, que son los que usted tiene que ir a buscar cuando el enfermo viene con un síntoma cardíaco y usted la sospecha esta enfermedad. ¿Qué signos va a ir a buscar? Eso es lo que vamos a avanzar. La estenosis de la válvula mitral es la valvulopatía más frecuente. Afecta fundamentalmente a las mujeres y es una complicación de la fiebre reumática. Hay un porcentaje de enfermos, de niños que se enferman de fiebre reumática en niños, en jóvenes, en niños. Y como reacción autoinmunitaria inflamatoria, se puede enfermar la válvula mitral. Pero tienen que pasar muchos años para que esta válvula se enferme. Si uno habla de estenosis, está hablando de estrechez, quiere decir que la válvula mitral está estrechada, ¿no es verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cuánto mide normalmente el área de la válvula mitral? ¿Alguien sabe? O sea, el orificio, estamos hablando del área, estamos hablando del orificio. Para que la sangre pase de la aurícula a los ventrículos, tiene que abrirse la válvula para que la sangre pase, ¿no es verdad? Pero aquí la válvula está tapada, no puede pasar la sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo. Estamos hablando de estenosis de la válvula mitral, la principal valvulopatía que afecta y sobre todo a las mujeres en edades jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide normalmente esa apertura? De 4 a 6 centímetros. De 4 a 5. Correcto. Entonces, fíjense que yo estoy remontándome a anatomía y a fisiología. Por eso es que tienen que leer anatomía y fisiología cardíaca. Yo he hecho muchas preguntas dentro de estas clases. Esas preguntas tienen que leerlas porque son preguntas de examen. Entonces, si hablamos de estenosis del válvula mitral, quiere decir que se ha reducido esa área, esos 4 a 6 centímetros se han reducido. Por lo tanto, la sangre no va a pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Segunda pregunta, ¿existe sístoles en las aurículas o no? ¿O la sístole es solamente de los ventrículos? Sí, existe. ¿Existe o no existe? Sí. Existe, doctor. Existe. Obvio, existe sístole en las aurículas. Por lo tanto, tienen también que remontarse a revisar el ciclo cardíaco. Porque si no están bien ubicados en el ciclo cardíaco, no van a poder entender la fisiopatología y los signos que uno va a encontrar en una estenosis de la válvula mitral. ¿Por qué estamos estudiando esta valvulopatía? Porque estas valvulopatías producen soplo y alteran la semiología normal. Entonces, esta área del valvular mitral se va reduciendo a medida que pasa el tiempo. Esta reducción es paulatina. Con el tiempo se va reduciendo y solamente da síntomas cuando esa área valvular se reduce a menos de 1.5 centímetros. Y el primer síntoma que tiene el enfermo cuando tiene estenosis del válvula mitral es la disnea. Se cansa para caminar, va a empezar a cansarse.
o va a tener molestia en el pecho, palpitaciones. Muchas mujeres embarazadas no sabían que tenían una estenosis lobar mitral, se embarazan, jóvenes, 19, 20 años, 22 años, 25, y ya empiezan a tener disnea, falta de aire, inclusive en los primeros 3 meses, porque no es normal que una mujer embarazada tenga disnea en el primer trimestre. Lo que tiene son náuseas, vómitos, ¿no? La disnea le va a aparecer en el último trimestre, cuando ya está muy grande la barriga. Pero hay mujeres que cuando tienen estenosis lobar mitral, la disnea aparece precozmente. Entonces hay que ocultar bien a esa paciente porque puede tener estenosis de la válvula mitral. Porque el embarazo empieza a sobrecargar el corazón. Era un corazón que estaba relativamente bien, pero el embarazo se comporta como un factor precipitante para que aflore, para que empiece a aparecer la sintomatología de la estenosis mitral. Entonces, el principal síntoma de la estenosis mitral es la disnea. Generalmente con disnea, por disnea acuden al médico, a la emergencia o a la atención primaria de salud de los enfermos. Centímetro es cuando empieza la sintomatología de los enfermos. Disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna, ortopnea, y cuando ya va progresando aparece el edema pulmonar, que este edema pulmonar, no se olviden que como la sangre no puede pasar de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, esa sangre refluye a los pulmones a través de las válvulas pulmonares. Un síntoma importante es la hemoptisis. Y uno puede decir, ¿es tuberculosis lo que tiene la paciente? Sí, puede tener hemoptisis porque precisamente por la hipertensión pulmonar, porque esos pulmones están muy húmedos, se forman unos aneurismas que se llaman los aneurismas de Rasmussen, y esos aneurismas de Rasmussen se rompen y producen la hemoptisis. No es infrecuente que los pacientes con estenosis mitral tengan hemoptisis y uno diga, caramba, esto es una tuberculosis, hay que hacerle vaciloscopía seriada de esputo. Cuidado, porque puede ser una estenosis de la válvula mitral. Pueden tener dolor torácico también. Les puede doler el pecho a los enfermos cuando hacen esfuerzo. Y este dolor torácico puede ser por arritmia, porque los pacientes que tienen estenosis valvular mitral, a medida que se reduce el área valvular mitral, se genera una arritmia muy frecuente que es la fibrilación auricular. Y esta arritmia es la que puede desencadenar una embolia pulmonar. También los enfermos pueden tener palpitaciones. Y las palpitaciones generalmente se deben a que empieza a generarse una arritmia que se llama la fibrilación auricular, que vamos a ver en 4º año, que es muy frecuente en los pacientes con estenosis valvular mitral. Porque esto se debe a que aumenta de tamaño la aurícula izquierda. ¿Cuánto mide normalmente la aurícula izquierda? ¿Cuánto mide? Anatomía. Si estamos diciendo que crece de tamaño la aurícula izquierda, cuando se le hace una ecografía al paciente, usted la mira la ecografía y ahí le va a decir cuánto mide la aurícula izquierda. Entonces usted tiene que interpretar, caramba, ¿y cuánto mide normalmente? Si usted no sabe lo normal, ¿cómo va a saber lo patológico? Bueno, tarea para la casa. Entonces, los pacientes, a medida que se reduce el área de la válvula mitral, la aurícula izquierda se va creciendo porque tiene dificultad para vaciar su contenido. No puede pasar la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Entonces se genera esta arritmia. Entonces los pacientes pueden venir por palpitaciones. Entonces usted vaya y oculte. Si existe un ruido, si existe un ritmo cardíaco muy irregular, es porque el paciente pueda tener una fibrilación auricular.
Y esta arritmia obviamente se confirma por electrocardiografía. Esta arritmia es la que lo complica al enfermo y antes digamos, de los avances de la cardiología, los enfermos con estenosis mitral, la principal causa de muerte era por embolia cerebral. Por eso se morían los pacientes por estenosis mitral. Pero ahora se detecta a tiempo y se le opera al paciente. Se le cambia la válvula y ese paciente puede quedar muy bien. Y antes también, como no se podía detectar bien la fibrilación auricular, ahora se detecta la fibrilación auricular y el médico le indica una droga anticoagulante para evitar el embolismo. Para evitar la embolia cerebral se da un anticoagulante, porque si no el paciente tiene alto riesgo de sufrir una embolia cerebral. Y les cuento que hay muchas enfermas, muchos enfermos, que no sabían que tenían estenosis mitral, tenían falta de aire, pero pensaban que era por cualquier otro motivo, y debutan por primera vez con una embolia cerebral. Y lo más probable es que es porque estaban ya con fibrilación auricular y no recibían anticoagulante. Otro de los síntomas muy frecuentes en la estenosis mitral es la afonía o disfonía. Fíjense ustedes, ¿no? Pero ustedes seguramente dirán, pero ¿qué tiene que ver la voz con la estenosis mitral? Tiene que ver, jóvenes, porque el aumento, el crecimiento de la aurícula izquierda, hace alterar el esófago, y el esófago, el crecimiento, esta compresión, comprime el nervio laríngeo recurrente y por esa razón los enfermos pueden tener disfonía. Y ahora lo que más me interesa, ¿qué signos yo voy a encontrar en una estenosis de la válvula mitral? No se olviden que estamos en semiología cardiovascular, estamos tratando de encontrar algún signo patológico cuando pongo mi fonendoscopio. Entonces, ¿cuáles son los datos característicos en la exploración física, en la auscultación cardíaca de una estenosis de la válvula mitral? ¿Cómo está el primer ruido cardíaco? Hiperfonético. El primer ruido está hiperfonético. El segundo ruido está hiperfonético. El segundo ruido está hiperfonético en el área pulmonar, en el foco pulmonar. El primer ruido yo lo voy a ocultar mejor en el ápex. Por lo tanto, cuando yo voy y pongo mi fonendoscopio al ápex, y mejor si lo hago en la posición de pachón, voy a encontrar un primer ruido hiperfonético. Y en el área pulmonar voy a encontrar un segundo ruido cardíaco hiperfonético. El S2 lo voy a encontrar hiperfonético. Y luego voy a encontrar un chasquido de apertura del válvula mitral en la primera parte de la diástole. Y lo característico de la estenosis mitral es encontrar un soplo que lo voy a ocultar después del segundo ruido cardíaco, un soplo diastólico. ¿Cómo se llama ese soplo diastólico? ¿Qué timbre característico tiene? Caramba, si eso ya hemos avanzado en la anterior clase. ¿Cómo se llama el soplo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el timbre característico del soplo de la estenosis mitral? Todos los soplos tienen un timbre característico. ¿Cómo se llama? Ahí estaba, ¿no ve? Esos son los timbres. ¿Cuál es el timbre del chorro, del soplo de la estenosis mitral? Aquí yo lo anoté, ¿no verdad? Les dije ejemplos. El suave, el soplante, el rasposo, el maquinaria, chorro de vapor, el musical, y les dije, aquí falta un soplo. ¿Cómo se llama?
¿Qué característica tiene ese soplo? Miércoles. Aspirativo, sonido de chasquido. ¿Quién dijo rolido? Yo, Aricoma. Eso pues es el rolido, así se llama rolido. No lo he puesto yo ese nombre, lo han puesto los expertos. Yo soy un vendeambaiba en semiología. Los expertos dijeron el soplo, la estenosis mitral es tipo rolido. Ahora, rolido es rolido. Solamente cuando ustedes lo escuchen se van a dar cuenta cómo es un soplo diastólico rolido. ¿Cómo es Alejandra? Cuando yo la conozca a Alejandra, yo le voy a describir cómo es Alejandra. Como ustedes no la conocen a Alejandra, entonces no saben describirla a Alejandra, ¿verdad? Entonces, cuando estén frente a un enfermo con estenosis mitral, van a saber describir cómo es el soplo. Su oído va a detectar ese soplo tipo rolido, que no es como el soplo de otra patología, es propio de la estenosis mitral. Se llama tipo rolido. También se llama tipo rodada. Entonces, ese es el soplo característico de la estenosis de la válvula mitral. Y más, ¿en qué posición yo lo pongo? En decúbito lateral izquierdo, en la posición de pachón, ¿verdad? En la posición de pachón, en esa que está aquí. Esta es la posición de pachón. Ahí lo voy a escuchar mejor, ese soplo cuyo timbre se llama rolido. ¿Entendido? No puedo yo más ahorita, no puedo hacerles entender, no se me ocurre porque no puedo ni simular un tipo rolido, porque solamente cuando lo escuchen a ustedes se les va a quedar en la mente, en su oído, cuando vayan a ocultarlo al enfermo de una estenosis mitral, recién se les va a quedar, pero tienen que ocultarlo, ¿ah? Tienen que ocultarlo. ¿Estamos? Sí. ¿Qué también se encuentra? ¿Qué voy a encontrar también en una estenosis mitral? Por palpación. Cuando yo voy y palpo el ápex, porque ahí está, se aproxima mucho la punta cardíaca al ápex, ¿qué voy a encontrar? Un frémito. Voy a palpar también un frémito. Y voy a palpar un latido ventricular vigoroso en región paraesternal izquierda. Eso por palpación. Por palpación. ¿Y cómo es el pulso de un paciente con estenosis del órgano mitral? ¿Quién me dice? Características del pulso. ¿Cómo es el pulso de un paciente que tiene estenosis mitral? Cardíaco. Y luego la amplitud del pulso. ¿Y cómo creen que va a estar la amplitud del pulso? Normal. ¿Cómo va a estar la amplitud del pulso? Esa onda. A ver, pálpense ustedes el pulso ahorita. Con su mano derecha, pálpense el pulso izquierdo, el pulso radial izquierdo. Pálpense el pulso. ¿Cómo es el pulso normalmente? ¿Y cómo lo encontrarían en una estenosis mitral? Porque todos esos signos son los que me van a permitir hacer diagnóstico. Mientras más signos yo encuentre, más me voy a inclinar al diagnóstico. Una estenosis mitral no va a ser igual que una estenosis de la válvula aórtica. El soplo no es igual, el pulso no es igual, la presión arterial no es igual, la palpación no es igual. Entonces, por eso esta clase es precisamente para destacar lo más importante de la semiología. No estoy describiendo demasiada la patología porque eso es tema de cuarto año. Aquí lo que me interesa es lo puntual. ¿Cómo es el soplo? ¿Dónde se localiza el soplo? ¿Cuál es el timbre del soplo? ¿Cómo es el pulso del enfermo? ¿Cómo es la presión arterial del enfermo y más? El pulso del paciente con estenosis mitral es débil, pues.
es débil. ¿Cómo es el gasto cardíaco de un paciente con estenosis mitral? ¿Normal, disminuido o alto? ¿Cómo es? Fisiopatología, jóvenes, fisiopatología. Hágase un esquema usted, dibuje las 4 cámaras en una hoja y empiece a decir, si no pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿qué va a pasar con el gasto cardíaco? ¿Qué pasa con el gasto cardíaco con una estenosis mitral? Va a disminuir. ¿Y cómo se va a expresar en el pulso? Va a estar disminuido. Por eso la presión arterial de los pacientes con estenosis mitral también es baja. No pasa sangre y peor, cuanto más reducido esté el área valvular, no va a pasar sangre al ventrículo izquierdo. Toda esa sangre se va a quedar en aurícula izquierda. ¿Y dónde se va a ir la sangre? ¿Se va a salir por las orejas? ¿A dónde se va a ir esa sangre de la aurícula izquierda? Si no puede pasar al ventrículo izquierdo porque la válvula está tapada, ¿a dónde se va a ir la sangre? A los pulmones. A los pulmones, pues, y por eso el paciente tiene falta de aire, porque se van a llenar los pulmones de agua. ¿Se dan cuenta cómo es la medicina? Si yo no tengo conocimientos de anatomía y fisiología, jóvenes, voy a estar perdido. Por eso es que tienen que leer la anatomía y la fisiología cardíaca. Entonces, la presión arterial de los pacientes con estenosis mitral va a estar baja, va a estar con tendencia a estar baja porque el gasto cardíaco está disminuido. ¿Y por qué el gasto cardíaco está disminuido? Porque el volumen latido está disminuido, porque no pasa sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y por eso el pulso también es débil. O sea, no se palpa bien el pulso, porque la amplitud es dependiente del volumen de sangre. Doctor, ¿Sí? podría ser también por alguna acumulación de grasa en las arterias, y eso podría llegar a que no llegue bien la sangre al corazón. Nada que ver. Otra cosa es eso. Entonces, esta es la semiología de la estenosis mitral, jóvenes. En el libro de Argente Álvarez, todas las patologías valvulares están descritas. Lo que están leyendo Argente Álvarez, al final, creo que al final del capítulo de semiología, cuando habla de los soplos, las describe patología por patología. Y ahí van a leer cómo es el soplo, cómo es el pulso, cómo es la presión arterial, qué características tiene el soplo y más cosas. Por eso es que yo le estoy dando igual esta parte. No en grande, porque eso es materia de 4º año. Fíjense que en la exploración física también existen las famosas chapetas mitrales. Pero esto no se ve ya frecuentemente, porque esto lo veían los clínicos hace años, cuando no tenían la suerte de operarse los enfermos. Ahora se operan en forma más precoz, pero están descritas las chapetas mitrales por Rubicundés, ¿no ve? En las regiones malares. ¿Y cómo es el pulso? Se llama pulso parvus, pequeño y latido de punta débil por caída del volumen sistólico. ¿Cómo se llama ese pulso de la estenosis mitral? Pulso parvus. Parvus. O sea, es pequeño. Pulso parvus. ¿Entendido? Así es en la exploración física, en la inspección, las chapetas mitrales. A la palpación, ¿qué voy a palpar? Voy a palpar el frémito y el pulso, ¿no es verdad? Ya hemos dicho cómo es a la palpación en el área precordial, voy a palpar yo el frémito. Y el pulso, ¿cómo es el pulso? Pulso parvus, es un pulso débil. Los pulmones van a estar con estertores porque es un pulmón húmedo, porque la sangre refluye de la aurícula por las arterias, por las venas pulmonares, son pulmones húmedos. Y cuando falla el corazón, porque si yo no soluciono el problema de la válvula, toda esa sangre venosa que está en el sistema pulmonar
va a hacer que el ventrículo izquierdo trabaje más y al trabajar más se va a cansar y por eso el paciente entra en insuficiencia cardíaca derecha, donde ya va a haber ingurgitación yugular y edema de miembros inferiores. Pero ¿cuál es la causa? Es estenosis mitral. Entonces, yo voy explicándome la fisiopatología y por qué se ha enfermado el ventrículo derecho si el problema es en el lado izquierdo del corazón, la válvula mitral. Es porque ha dado la vuelta, es porque los pulmones se llenaron de agua, es un pulmón más rígido y entonces el ventrículo derecho tiene que trabajar más. Y en todo ese tránsito de trabajar más se cansa y ya viene la insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho. Y muchos enfermos les cuento que ya llegan en esta fase. Quiere decir que su patología ya está avanzada. Tal vez cambiándole la válvula ya no va a quedar bien el enfermo, porque ya tiene compromiso de la arteria pulmonar, que ya va a estar con hipertensión pulmonar y ya va a ver el ventrículo derecho, ya va a estar insuficiente. Entonces ya yo no puedo ya solucionar totalmente el problema del enfermo cambiándole la válvula, porque ya está comprometido el área pulmonar y está también ya enfermo el ventrículo derecho. Por eso lo ideal es diagnosticar precozmente, cambio la válvula y evito que los pulmones se enfermen y el corazón derecho se enferme. ¿Está claro? Esto es la estenosis de la válvula mitral. La semiología de la válvula mitral. No voy a avanzar cómo se ve en el electrocardiograma una estenosis mitral, no les voy a decir cómo se ve en la radiografía porque eso es tema de cuarto año. A mí lo que me interesa es lo semiológico, porque eso es lo que voy a preguntar en el examen. Semiología, cómo está el pulso, cómo está la presión arterial, cómo es el soplo, describe el soplo, qué característica el soplo. ¿Qué timbre tiene el soplo de una estenosis de la válvula mitral? Y al año recién vamos a ver cómo se ve en el electrocardiograma una estenosis de la válvula mitral. Porque la aurícula izquierda en una estenosis mitral se crece. Y ese crecimiento de la aurícula izquierda se va a ver en el electrocardiograma. Insuficiencia mitral quiere decir no que la válvula se ha estenosado, sino que se ha vuelto incompetente. Quiere decir que esa válvula no se cierra en el momento de la sístole ventricular. Porque ustedes saben que el primer ruido cardíaco se genera por el cierre de la válvula, de las válvulas auriculoventriculares. La primera válvula que se cierra es la mitral y en segundo se cierra la tricúspide. Entonces, en la insuficiencia mitral hay un reflujo de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. Por lo tanto, en cada ciclo cardíaco, la aurícula izquierda va a recibir sangre de dos fuentes. De una fuente normal, que son las venas pulmonares que traen sangre ya oxigenada, pero también va a recibir un jet de regurgitación que viene del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, en cada ciclo cardíaco, la aurícula izquierda se va a ir creciendo, igualito que en la estenosis mitral. Pero acá tarda más tiempo, es decir, el paciente está asintomático durante muchos años. Ya cuando la aurícula izquierda está demasiada grande, la aurícula izquierda, empiezan los síntomas. El paciente entonces está asintomático por décadas. La principal causa de la insuficiencia mitral es igual a la fiebre reumática, pero a diferencia de la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la estenosis mitral es la forma, una sola forma existe, que es la forma crónica. En cambio, en la insuficiencia mitral puede haber una forma aguda de insuficiencia mitral. ¿Cuáles son los síntomas? Astenia, fatiga, disnea, ortopnea,
Fíjense que los síntomas son casi similares, pero esta es una enfermedad en la que los enfermos permanecen asintomáticos por años. 10, 20 años están asintomáticos. Cuando ya la aurícula izquierda está muy crecida y el ventrículo izquierdo también está muy crecido, empiezan los síntomas. Entonces, todos estos síntomas pueden tener. Fíjense que estos síntomas no son patognomónicos de insuficiencia mitral, porque la estenosis mitral también tiene disnea, ortopnea, edema de pulmón. ¿Acaso no tiene también fibrilación auricular? Puede tener. Se dan cuenta cómo los síntomas son inespecíficos de la mayoría de las enfermedades, pero ¿cuál es lo que nos permiten diagnosticar? Los signos. Y por eso es que el médico no llega a diagnosticar la enfermedad, porque no explora físicamente al paciente. Uno tiene que examinarlo, tiene que saber cómo se oculta, qué va a encontrar en la ocultación. ¿Cómo es el primer ruido en la insuficiencia mitral? Apagado. En cambio, la estenosis mitral es hiperfonético. Aquí ya había una diferencia tremenda. Aquí está apagado. El soplo ocupa toda la sístole, soplo holosistólico. ¿Y a dónde se propaga? Hacia la axila. Interesante, ¿no? El soplo es pansistólico u holosistólico y se propaga hacia la axila. En cambio, en la estenosis mitral, el soplo es diastólico, este es sistólico. En la estenosis mitral empieza después el segundo ruido. En la insuficiencia mitral, el fonocardiograma va a dibujar aquí. Este es un soplo que ocupa toda la sístole, en banda así. El latido de la punta está desplazado hacia la izquierda, abajo, es amplio y poco sostenido. Cuando yo voy y palpo el choque de la punta, con estas características. Puede palparse un trill. ¿Qué es el trill? Es un frémito igual. El pulso arterial, lo más frecuente es que sea amplio. En cambio, en la estenosis mitral es débil y aquí es amplio. Esa es la característica. ¿Entendido? ¿Qué pasó? ¿Entendido? Sí, doctor. Sí, Estoy doctor. sugiriendo la palpación y la ocultación. O sea que con estos dos métodos de exploración semiológica yo puedo discriminar una estenosis del órgano mitral de una insuficiencia del órgano mitral. Los soplos no son iguales, el pulso no es igual, la presión arterial generalmente en una insuficiencia mitral es normal, en cambio en una estenosis mitral la presión tiende a ser muy baja, el pulso es amplio. Este término Zeller lo van a notar porque es más propio de la insuficiencia aórtica, el pulso Zeller. La presión arterial, como dice acá, puede ser normal, pero generalmente es un pulso amplio, tiene una amplitud grande, porque si se dan cuenta, en cada ciclo cardíaco hay mayor cantidad de sangre que va a pasar al ventrículo izquierdo, porque hay una sangre que refluye del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda en cada sístole, pero esa sangre en el ciclo, cuando vuelva, hay sangre que no sale por la aorta, hay sangre que va a salir por la aorta, pero hay sangre que va a refluir hacia la aurícula izquierda, pero en el siguiente ciclo esa sangre vuelve al ventrículo izquierdo porque no está estenosada la válvula. Entonces, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo en la insuficiencia mitral se crecen, ambas cavidades se crecen, y eso se refleja en el electrocardiograma. El crecimiento de la aurícula izquierda y el crecimiento del ventrículo izquierdo es lo que yo voy a ir a buscar como signo electrocardiográfico de la insuficiencia mitral. En cambio, la estenosis mitral
no se crece el ventrículo izquierdo, la que se crece es la aurícula izquierda, porque no pasa la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Cómo dijo, doctor? Si había alguna pregunta. ¿Qué pregunta hay? ¿Cómo? ¿No hay pregunta? Doctor, thrill es una palabra en inglés, la busqué y sale como emoción. ¿Cómo me la puede traducir? ¿Cuál? ¿Trill? Sí, Claro, es Madeín gringo, pues. Para nosotros los paicos es frémito nomás, ¿no ves? El trill es el inglés, digamos. Los gringos no te van a decir frémito, los gringos te van a decir trill, ¿no ves? Es como la posición semisentada, para nosotros los paicos es posición semisentada, ¿no ves? Ahora, si a usted le gusta a los gringos, ¿cómo va a decir? Semifowler, ¿no ves? ¿No ves? bueno, doctor, gracias. Eso es, pues, son palabras gringas, digamos, eso, ¿no? Del inglés, digamos. Doctor, ¿cómo dijo que era la presión arterial en la estenosis mitral? Baja, pues porque no, el gasto cardíaco está disminuido, porque ese ventrículo izquierdo se vacía con poca sangre, porque ¿de dónde viene la sangre de dónde viene esa sangre del ventrículo izquierdo? ¿Qué hay en el ventrículo izquierdo? Lo que le da la aurícula izquierda, ¿no ves? Porque la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿no ves? Pero si la aurícula izquierda no puede pasar la sangre porque está tapada la válvula, ¿qué sangre va a vaciar el corazón en la sístole? ¿Cuánto es el volumen latido normal? En cada latido, ¿cuánto de sangre expulsa el corazón? 70 ml. 70 ml. ¿Cómo te llamas? Alejandra Paz. Entonces, tienen que ir a revisarme, no sé qué harán, pues no, pero tienen que ir a revisar lo anatómico y lo fisiológico del corazón, porque si no, van a tener muchas dificultades en entender semiología cardíaca. 70 ml, entonces se supone que eso es lo normal. En una estenosis mitral ese volumen latido va a estar muy disminuido, puede expulsar solamente 40, 50 centímetros cúbicos por cada latido, porque no hay sangre en el ventrículo izquierdo, no pasa sangre de la aurícula al ventrículo izquierdo porque está estenosada la válvula. Fíjense que este concepto es clave, es básico y es cuestión de... para aprender medicina, jóvenes, uno tiene que hacerse esquemas en un papel, en la pizarra. Voy y dibujo el corazón, a ver qué pasa. Tengo que optar algunas estrategias para poder entender. Y si ustedes se van a la red de internet, hay videos a montones de toda la medicina, ¿verdad? Entonces usted agarra su libro, agarra su mataburro, los apuntecitos que le ha dado el profesor y más con el video que hay en las redes sociales, ¿para qué más? Ahorita no hay excusa para no poder aprender. El problema es el tiempo, es decir, uno tiene que darse un tiempo para estudiar, es la dedicación.
En mi época no había internet, no había el WhatsApp, era agarrar el libro para aprender, pero ahora yo agarro mi celular y busco toda la medicina todos los temas que yo quiero y desde en echado lo miro, digamos, ¿no? Entonces es cuestión de ponerle interés, jóvenes, es cuestión de dedicarle el tiempo, hay que dedicarle tiempo al estudio. Ok, si no hay alguna pregunta, entonces nos veremos el próximo martes. Vamos a avanzar otras 2 valvulopatías. Repasen, por favor, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Usted dijo que los pacientes con insuficiencia mitral permanecen asintomáticos por años, debido a que